En las sombras de la historia, donde el poder y la fe danzan en una conspiración milenaria, se oculta una verdad tan perturbadora que ha permanecido enterrada bajo capas de dogma y terror institucional. ¿Acaso no es extraño que la humanidad haya construido su espiritualidad más profunda sobre cimientos que nunca se atrevió a examinar? Baruch Spinoza, ese judío herético de Ámsterdam cuyo nombre fue maldecido por siglos, se alzó como un coloso del pensamiento para enfrentar la mentira más grandiosa jamás contada: la invención del Cristo divino como instrumento de dominación política. ¿Por qué la Iglesia temió más a este hombre solitario que a todos los ejércitos que marcharon contra Roma? La respuesta yace en el poder demoledor de una mente que se negó a doblegarse ante el miedo, que osó preguntar lo impensable: ¿y si Jesús de Nazaret nunca fue el Hijo de Dios, sino simplemente un hombre extraordinario cuya humanidad fue secuestrada por quienes necesitaban un Dios a su medida? En este momento, mientras estas palabras penetran en tu conciencia, tú que nos acompañas desde algún rincón del mundo, ¿no sientes acaso la inquietud de quien está a punto de descubrir que todo lo que creyó sólido puede desmoronarse? Te invito a que escribas en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo y qué hora marca tu reloj en este instante preciso. Porque esta revelación trasciende fronteras y usos horarios. Esta verdad que Spinoza desenterró con la precisión de un cirujano del alma. ¿Qué significa realmente que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que miles de años de construcción ideológica pueden evaporarse en el tiempo que toma formular la pregunta correcta. Y Spinoza, con esa serenidad terrible de quien ha visto más allá del velo, formuló la pregunta que haría temblar los cimientos del cristianismo. ¿Por qué necesitaríamos un mediador divino si Dios ya está presente en cada partícula de la existencia? La historia oficial nos cuenta que Jesús nació de una virgen que realizó milagros, que murió y resucitó para salvarnos del pecado. Pero, ¿qué sucede cuando sometemos esta narrativa al escrutinio implacable de la razón spinociana? Lo que emerge no es una historia de amor divino, sino el relato más sofisticado de manipulación política que la humanidad haya concebido. No resulta conveniente que justo cuando el Imperio Romano necesitaba una nueva forma de control social, apareciera una religión que predicaba la sumisión, el perdón incondicional y la esperanza en una vida después de la muerte. ¿Por qué los primeros cristianos fueron perseguidos? No por adorar a un carpintero galileo, sino porque su movimiento amenazaba el orden establecido. Pero ¿qué ocurrió cuando ese mismo imperio comprendió que podía domesticar esa fuerza revolucionaria y convertirla en su más poderoso instrumento de dominación? Nació la Iglesia institucional, y con ella la necesidad de transformar a un profeta humano en una deidad incuestionable. Spinoza observó este proceso con la frialdad de un anatomista que disecciona un cadáver. ¿Cómo se inventa un Dios? Primero, se toma a un hombre excepcional, alguien cuya sabiduría y carisma hayan dejado una huella imborrable en quienes lo conocieron. Después, se amplifica su figura hasta proporciones sobrehumanas. Se le atribuyen milagros que desafían las leyes naturales. Se construye una mitología que lo conecte con lo divino desde su concepción misma. ¿Y para qué? Para crear una autoridad incuestionable que justifique cualquier acto de poder ejercido en su nombre. ¿No es acaso revelador que los evangelios fueran escritos décadas después de la muerte de Jesús por personas que nunca lo conocieron personalmente? ¿Qué credibilidad tendría hoy un testimonio de segunda o tercera mano en cualquier tribunal del mundo? Pero cuando se trata de fe, cuando se trata de construir un sistema de creencias que sostenga estructuras de poder, la verificabilidad histórica se convierte en un obstáculo inconveniente. Spinoza no negaba la existencia histórica de Jesús de Nazaret.
Lo que demolía con argumentos irrefutables era la construcción sobrenatural que se había edificado sobre su figura. ¿Por qué necesitaríamos un Salvador divino si cada ser humano lleva en sí mismo la capacidad de alcanzar la sabiduría y la virtud? ¿Por qué precisaríamos intermediarios sagrados si la naturaleza misma es la manifestación más perfecta de lo divino? La respuesta es tan simple como perturbadora, porque la idea de un Dios hombre permite que ciertos hombres se proclamen sus representantes exclusivos en la tierra. ¿Qué poder terrenal podría rivalizar con quien afirma hablar en nombre del Hijo de Dios? ¿Qué autoridad política podría desafiar a quien dice poseer las llaves del cielo y del infierno? ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Iglesia acumuló tantas riquezas predicando la pobreza? ¿Por qué quienes hablaban de humildad construyeron palacios de oro? ¿Por qué los defensores del amor llenaron la historia de guerras, inquisiciones y persecuciones? La respuesta está en comprender que el cristianismo institucional nunca fue realmente sobre Jesús, sino sobre el poder que se podía ejercer invocando su nombre divinizado. Spinoza veía con claridad meridiana cómo la figura histórica de Jesús había sido secuestrada por una maquinaria de poder que necesitaba un Dios controlable, un Dios que validara sus decisiones terrenales, un Dios que inspirara suficiente temor como para garantizar la obediencia de las masas. No es exactamente lo que observamos cuando analizamos la historia del cristianismo institucional. ¿Por qué crees que la Iglesia primitiva decidió adoptar tantos elementos de las religiones paganas existentes? La fecha del nacimiento de Jesús coincide con festivales solares antiguos. Los símbolos cristianos tienen raíces en tradiciones precristianas. Los rituales de la misa recrean ceremonias de misterio que existían siglos antes del cristianismo. ¿Casualidad o estrategia deliberada para hacer más digerible la nueva religión a las poblaciones conquistadas? Mientras reflexionas sobre estas preguntas que Spinoza se formuló hace más de 3 siglos, te invito a que compartas esta revelación con alguien cercano a ti, con un amigo o familiar que también se atreva a cuestionar lo incuestionable. Hazlo con el deseo sincero de que las bendiciones de la verdad y la libertad de pensamiento lleguen a su familia, porque solo en la búsqueda compartida de la sabiduría encontramos el verdadero sentido de la hermandad humana. ¿Qué significa ser hereje en un mundo donde la herejía consiste simplemente en hacer las preguntas correctas? Spinoza comprendió que la verdadera blasfemia no está en negar a Dios, sino en reducir lo divino a las dimensiones mezquinas de la política humana. No es más ofensivo para la idea de lo sagrado pretender que Dios necesite intermediarios, que requiera iglesias, que demande diezmos, que ordene guerras santas. La genialidad de Spinoza radicaba en su capacidad para distinguir entre lo que Jesús pudo haber sido realmente: un maestro de sabiduría, un profeta de la justicia, un ejemplo de compasión humana, y lo que los constructores de imperios espirituales necesitaban que fuera: un Dios emperador celestial que legitimara sus dominios terrenales. ¿Por qué la humanidad acepta con tanta facilidad la idea de que Dios se rebaje a las formas humanas más primitivas de poder y dominación? ¿Por qué proyectamos sobre lo divino nuestras peores características? La venganza, la ira, los celos, la necesidad de adoración constante. Spinoza observaba con asombro cómo los seres humanos habían creado dioses a su imagen y semejanza, pero no a imagen de lo mejor de la humanidad, sino de lo más despótico y tiránico. ¿Qué tipo de Dios necesitaría que millones de personas murieran en su nombre? ¿Qué clase de divinidad se sentiría honrada con inquisiciones, cruzadas y genocidios? ¿No resulta evidente que estamos ante construcciones humanas que utilizan el lenguaje de lo sagrado para justificar lo más profano? El análisis spinoziano revela cómo la divinización de Jesús sirvió para crear un sistema teológico que funcionaba como una máquina perfecta de control social.
¿Por qué los oprimidos debían rebelarse si su sufrimiento terrenal era el camino hacia la salvación eterna? ¿Por qué cuestionar la autoridad si ésta había sido establecida por el mismo Hijo de Dios? ¿Por qué buscar la justicia en este mundo si la verdadera justicia esperaba en el más allá? ¿No es precisamente esta la estructura de pensamiento que perpetúa la injusticia? Spinoza desenmascaró cómo la promesa de una vida después de la muerte se utilizaba para desactivar la legítima demanda de una vida digna en el presente. ¿Qué mejor manera de mantener a los pueblos en la sumisión que convencerlos de que su miseria actual es parte de un plan divino que los conducirá a la gloria eterna? ¿Por qué la Iglesia desarrolló una teología tan compleja y contradictoria? Porque las contradicciones no son accidentes del sistema, sino características esenciales que lo mantienen funcionando. ¿Cómo podríamos cuestionar algo que está deliberadamente diseñado para ser incomprensible? ¿Cómo podríamos aplicar la razón a verdades que se declaran a sí mismas superiores a la razón? Spinoza comprendió que la afirmación de que Jesús era simultáneamente hombre y Dios no era un misterio sagrado, sino una contradicción lógica diseñada para paralizar el pensamiento crítico. ¿Por qué deberíamos aceptar como virtud teológica lo que rechazaríamos como absurdo lógico en cualquier otro contexto? ¿No es esto precisamente lo que define a toda ideología totalitaria? La exigencia de que abandonemos nuestra capacidad de razonamiento como prueba de nuestra lealtad. ¿Qué habría pensado el Jesús histórico de las catedrales construidas en su nombre mientras los pobres dormían en sus escalinatas? ¿Qué habría dicho de los papas que vivían como emperadores mientras predicaban sobre las bienaventuranzas? ¿No habría visto en todo esto la confirmación de que su mensaje había sido completamente pervertido? Spinoza sabía que la verdadera traición a Jesús no consistía en negar su divinidad, sino en utilizarla para justificar exactamente el tipo de poder y privilegio que él había rechazado durante su vida terrenal. ¿No es profundamente irónico que quien predicó que su reino no era de este mundo haya sido convertido en el fundamento de uno de los imperios más terrenales de la historia? ¿Por qué los verdaderos seguidores de las enseñanzas de Jesús han sido sistemáticamente perseguidos por la institución que afirma representarlo? ¿Por qué San Francisco de Asís fue visto con sospecha por la jerarquía eclesiástica? ¿Por qué los movimientos que intentaron retornar a la pobreza evangélica fueron considerados heréticos? ¿Por qué esos movimientos amenazaban con revelar la distancia abismal entre el mensaje original y su instrumentalización política? ¿No resulta significativo que las enseñanzas más radicales de Jesús, el rechazo a la acumulación de riquezas, la crítica al poder establecido, la defensa de los marginados, hayan sido sistemáticamente minimizadas por una institución que predica en su nombre? ¿Qué tipo de fidelidad es esa que consiste en hacer exactamente lo contrario de lo que el Maestro enseñó? Spinoza veía en esta contradicción la prueba definitiva de que el cristianismo institucional había sido construido no sobre las enseñanzas de Jesús, sino sobre la necesidad política de controlar esas enseñanzas. ¿Por qué otra razón se habría desarrollado una teología que convierte en pecado mortal dudar de verdades que contradicen tanto la razón como la experiencia directa? ¿Qué significa exactamente la afirmación de que Jesús murió por nuestros pecados? Spinoza analizaba esta doctrina central y descubría en ella la estructura perfecta para generar culpa permanente y dependencia psicológica. ¿Por qué necesitaríamos ser salvados de una condición, el pecado original, que nunca elegimos? ¿Por qué deberíamos sentirnos culpables por actos que nunca cometimos? ¿No es esta precisamente la lógica de todo sistema de dominación? Crear problemas para después vender las soluciones.
¿Te has preguntado por qué una religión que habla constantemente del amor genera tantos sentimientos de culpa, miedo y autorrechazo? ¿Por qué quienes afirman haber sido liberados por la verdad viven en constante terror de pensar libremente? ¿No es evidente que estamos ante un sistema diseñado para producir exactamente los estados mentales que facilitan la manipulación? La brillantez destructiva del análisis spinoziano consistía en mostrar cómo cada elemento del dogma cristiano servía a funciones políticas específicas. La Trinidad, por ejemplo, no era un misterio teológico, sino una solución política. ¿Cómo mantener el monoteísmo judío mientras se incorporaban elementos politeístas que hicieran la religión más familiar a los gentiles? La respuesta: un Dios que es tres, pero también uno. Una contradicción lógica que se declara sagrada precisamente para evitar el análisis racional. ¿Por qué la iglesia primitiva necesitaba que Jesús fuera virgen de nacimiento? No por razones teológicas profundas, sino porque las religiones de misterio del mundo greco-romano estaban llenas de dioses nacidos de vírgenes. ¿Por qué necesitaba que resucitara? Porque las deidades salvadoras que morían y renacían eran un patrón común en las religiones de la época. ¿No es evidente que estamos ante una construcción sincrética diseñada para máximo impacto psicológico en audiencias específicas? Spinoza no atacaba la fe genuina, sino la ingeniería emocional que se hacía pasar por revelación divina. ¿Qué diferencia hay entre la fe auténtica y la credulidad manufacturada? La primera surge del encuentro personal con lo sagrado. La segunda es producto de técnicas de persuasión diseñadas para obtener sumisión y obediencia. ¿Por qué las verdades religiosas necesitan ser protegidas de la investigación histórica si son realmente verdades? ¿Por qué la arqueología bíblica se ha convertido en un campo minado donde los descubrimientos que contradicen la narrativa oficial son sistemáticamente silenciados o reinterpretados? ¿No deberían los creyentes auténticos ser los primeros en celebrar cualquier conocimiento que nos acerque a la verdad histórica sobre su fundador? ¿Qué tipo de fe es esa que se fortalece con la ignorancia y se debilita con el conocimiento? Spinoza observaba con perplejidad cómo las instituciones religiosas promovían una forma de creencia que funcionaba mejor cuando menos sabían los creyentes sobre los orígenes históricos de su religión. ¿No es esto exactamente lo contrario de lo que cabría esperar si estuviéramos ante verdades reveladas? ¿Por qué los estudiosos bíblicos que trabajan en universidades seculares llegan a conclusiones tan diferentes sobre los orígenes del cristianismo que aquellos que trabajan en instituciones confesionales? ¿Es porque los primeros son menos competentes o porque los segundos operan bajo restricciones que predeterminan sus conclusiones? El genio destructivo de Spinoza radicaba en su capacidad para formular las preguntas que el pensamiento religioso institucional había declarado ilegítimas. ¿Por qué ciertos temas se consideran intocables si estamos buscando la verdad? ¿Por qué el escepticismo, que se considera una virtud intelectual en todos los demás campos del conocimiento, se convierte en pecado cuando se aplica a las creencias religiosas? ¿No resulta sospechoso que las religiones que afirman poseer la verdad absoluta sean las que más temen el examen libre de sus fundamentos? ¿Por qué necesitarían protección especial las ideas que son realmente verdaderas? ¿No debería la verdad ser capaz de defenderse a sí misma sin necesidad de prohibiciones, amenazas e intimidación? Mientras estas preguntas reveladoras se abren paso en tu conciencia, mientras sientes cómo las certezas de toda una vida comienzan a tambalearse ante la fuerza inexorable de la razón, recuerda que no estás solo en esta búsqueda. Miles de mentes alrededor del mundo, en este mismo momento, están cuestionando lo que antes daban por sentado. Te invito nuevamente a que compartas estas reflexiones con alguien que ames,
no para destruir su fe, sino para invitarlo a descubrir una espiritualidad más auténtica, liberada de las cadenas del miedo y la manipulación. ¿Qué significa realmente blasfemar? Spinoza entendía que la verdadera blasfemia no está en cuestionar las construcciones humanas sobre lo divino, sino en reducir lo infinito a las dimensiones mezquinas de nuestras ambiciones políticas. No es más ofensivo pretender que Dios piensa como un déspota oriental que admitir simplemente que no sabemos cómo piensa Dios, si es que piensa en términos que podamos comprender. ¿Por qué necesitamos antropomorfizar lo divino? ¿Por qué no podemos aceptar que lo sagrado podría ser tan radicalmente diferente de nosotros que nuestras categorías humanas, padre, hijo, rey, juez, resulten completamente inadecuadas para describirlo? Spinoza proponía una concepción de lo divino tan vasta y liberadora que hacía parecer infantiles todas las teologías antropomórficas. ¿Qué habría sucedido si el cristianismo se hubiera desarrollado sin la necesidad política de competir con las religiones de misterio del Imperio Romano? Habríamos tenido una religión más simple, más centrada en las enseñanzas éticas de Jesús que en especulaciones metafísicas sobre su naturaleza divina. No es significativo que las comunidades cristianas más primitivas parecen haber estado más interesadas en la práctica del amor que en la ortodoxia doctrinal. Spinoza observaba cómo el mensaje original de Jesús, centrado en la compasión, la justicia y la transformación interior, había sido progresivamente sepultado bajo capas de especulación teológica que servían más a los intereses institucionales que a la vida espiritual auténtica. ¿Por qué una religión de amor necesitaba desarrollar una teología tan punitiva? ¿Por qué un mensaje de liberación requería estructuras de autoridad tan rígidas? ¿No es revelador que las enseñanzas más transformadoras de Jesús sobre el perdón, la no violencia, el servicio a los pobres, puedan ser abrazadas por personas que no comparten las creencias sobrenaturales del cristianismo? ¿No sugiere esto que la verdadera esencia del mensaje trasciende las construcciones doctrinales que se han edificado sobre él? ¿Qué tipo de violencia ejercemos sobre el mensaje original cuando insistimos en que solo puede ser auténtico si se acepta envuelto en un paquete de creencias que contradicen tanto la razón como la experiencia? ¿No es una forma de secuestro intelectual afirmar que las enseñanzas más hermosas sobre el amor y la compasión solo son válidas si se aceptan junto con afirmaciones que desafían todo lo que sabemos sobre cómo funciona el mundo? Spinoza veía en esta exigencia de aceptación en bloque una estrategia deliberada para hacer imposible la discriminación racional entre elementos valiosos y elementos problemáticos en la tradición religiosa. ¿Por qué no podríamos valorar la sabiduría ética de Jesús sin necesidad de creer que nació de una virgen? ¿Por qué no podríamos inspirarnos en su compasión sin aceptar que caminó sobre las aguas? ¿No es una forma de chantaje emocional afirmar que dudar de los milagros equivale a rechazar el amor? ¿Por qué las enseñanzas sobre la bondad necesitarían ser autenticadas mediante violaciones de las leyes naturales? ¿No es más honesto admitir que la bondad se valida a sí misma sin necesidad de certificación sobrenatural? ¿Qué revela sobre nosotros el hecho de que encontremos más creíble un Dios que odia a sus enemigos que un Dios que los ama? ¿Por qué nos resulta más fácil imaginar un Dios que castiga eternamente que un Dios que perdona infinitamente? No estamos proyectando sobre lo divino nuestras propias limitaciones, más que descubriendo verdades trascendentes. Spinoza se maravillaba ante la capacidad humana para crear dioses más crueles que los peores tiranos terrenales. ¿Qué dictador humano habría imaginado la tortura eterna como castigo por crímenes finitos? ¿Qué déspota terrenal habría condenado a generaciones enteras por el pecado de un ancestro remoto?
¿No es evidente que estamos ante proyecciones de nuestros peores impulsos más que ante revelaciones de la bondad infinita? ¿Por qué aceptamos en el nombre de Dios lo que consideraríamos monstruoso en cualquier ser humano? ¿Por qué la omnipotencia divina se invoca para justificar comportamientos que condenarían a cualquier mortal? No deberíamos esperar que un ser infinitamente bueno fuera infinitamente mejor que nosotros, no infinitamente peor. La revolución intelectual que Spinoza desató consistía en aplicar estándares éticos consistentes tanto a las acciones divinas como a las humanas. ¿Por qué la moralidad tendría que funcionar de manera diferente en el cielo que en la tierra? ¿Por qué lo que es injusto cuando lo hace un humano se convierte en justo cuando se atribuye a Dios? Esta fase de nuestra exploración spinoziana nos ha llevado a comprender cómo la divinización de Jesús sirvió para crear un sistema teológico que funciona como máquina de control social. Hemos visto cómo cada elemento del dogma cristiano puede ser decodificado como respuesta a necesidades políticas específicas más que como revelación de verdades trascendentes. Hemos observado cómo la contradicción sistemática se utiliza para paralizar el pensamiento crítico y cómo la culpa manufacturada genera dependencia psicológica. Pero el análisis spinoziano apenas está comenzando a desplegar su poder demoledor. ¿Qué sucede cuando aplicamos esta misma lógica implacable al desarrollo histórico del cristianismo? ¿Qué revelaciones emergen cuando examinamos no solo el origen de los dogmas, sino su evolución a través de los siglos? ¿Cómo se mantiene viva una mentira durante 2 milenios? ¿Y qué precio paga la humanidad por esta perpetuación del engaño? En el corazón de la reflexión spinoziana late una pregunta que trasciende la crítica religiosa para convertirse en interrogación fundamental sobre la naturaleza humana. ¿Por qué preferimos las mentiras consoladoras a las verdades liberadoras? ¿Qué nos aterroriza tanto de la realidad que estamos dispuestos a vivir en mundos de fantasía elaboradamente construidos? ¿No será que el verdadero miedo no es a la muerte del cuerpo, sino a la muerte de nuestras ilusiones sobre nosotros mismos? La segunda fase de nuestro viaje intelectual nos llevará al corazón mismo del conflicto entre fe y razón, donde Spinoza emerge no solo como crítico de la religión institucional, sino como profeta de una espiritualidad más auténtica, liberada de los grilletes del miedo y la superstición. ¿Estás preparado para ese encuentro con la verdad desnuda? ¿Tienes el coraje de seguir a Spinoza hasta las conclusiones últimas de su demoledora lucidez? Porque lo que viene no es solo la destrucción de una ilusión, sino el nacimiento de una comprensión completamente nueva de lo que significa ser humano en un universo que no necesita salvadores, porque nunca estuvo perdido, que no requiere redención, porque nunca fue maldito, que no demanda sumisión porque es, en su esencia más profunda, la expresión misma de la libertad absoluta. ¿Por qué la razón y la fe han sido presentadas como enemigas irreconciliables cuando podrían ser compañeras en la búsqueda de la verdad? Esta pregunta, que mantiene despierto a todo pensador honesto, encontrará en el análisis spinoziano una respuesta tan radical que transformará para siempre tu comprensión de lo que significa creer, dudar, saber y vivir. ¿No será que la verdadera fe comienza precisamente cuando las falsas certezas se derrumban? ¿No será que la razón más pura es aquella que se abre al misterio sin necesidad de domesticarlo con explicaciones tranquilizadoras? ¿No será que Spinoza, al destruir al falso Dios de la teología, nos devuelve el acceso al Dios verdadero de la filosofía? En la encrucijada entre la destrucción de las ilusiones y el nacimiento de una nueva forma de ver, Spinoza aguarda con la paciencia del maestro que sabe que solo quienes han perdido sus certezas están preparados para recibir la sabiduría.
Tienes el valor de acompañarlo en esa travesía que conduce más allá del bien y del mal, tal como los hemos conocido, hacia una comprensión de la existencia tan vasta que hace parecer mezquinas todas nuestras antiguas preocupaciones sobre salvación y condenación? El territorio que nos espera explorar es aquel donde la filosofía y la mística se encuentran, donde la crítica más despiadada se revela como la forma más profunda de reverencia, donde la negación de los falsos dioses se convierte en afirmación del único Dios que merece ese nombre, la realidad misma en su infinita creatividad y perfecta necesidad. En el laboratorio de la razón pura, donde Spinoza disecciona con precisión quirúrgica las construcciones teológicas de su época, se gesta una revolución que aún no ha terminado de desplegar sus consecuencias. ¿Por qué sus contemporáneos reaccionaron con tanto horror ante un pensador que simplemente se negaba a aceptar contradicciones como si fueran misterios sagrados? La respuesta nos lleva al núcleo mismo del conflicto entre dos formas radicalmente diferentes de relacionarse con la realidad. Una basada en la autoridad externa y el miedo, otra fundada en la investigación libre y el amor a la verdad. ¿Qué significa realmente que Spinoza fuera excomulgado por la comunidad judía de Ámsterdam antes de cumplir los 24 años? ¿Por qué sus propios correligionarios, víctimas históricas de la intolerancia, reaccionaron con tal violencia ante alguien que simplemente se atrevía a pensar libremente? La excomunión de Spinoza no fue solo el rechazo de un individuo problemático, sino la manifestación del terror que todas las instituciones religiosas sienten ante la posibilidad de que sus fieles comiencen a razonar por sí mismos. ¿No es profundamente revelador que el texto de la excomunión de Spinoza sea uno de los más virulentos en la historia del judaísmo? ¿Por qué necesitaron utilizar un lenguaje tan extremo para condenar a alguien cuyo único crimen era hacer preguntas incómodas? Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre. ¿Qué tipo de miedo genera una respuesta tan desproporcionada? El miedo a que la razón se aplique sistemáticamente a las creencias tradicionales, porque esa aplicación revela invariablemente las contradicciones internas, las inconsistencias históricas y las motivaciones demasiado humanas que se ocultan tras las afirmaciones de origen divino. ¿Por qué las instituciones religiosas han desarrollado inmunidades tan sofisticadas contra el análisis racional si realmente poseen verdades que podrían resistir cualquier escrutinio? Spinoza comprendía que su método de análisis, si se aplicaba consistentemente, no destruiría solo las supersticiones populares, sino los fundamentos mismos sobre los que se edifican las autoridades religiosas. ¿Qué le sucede al poder clerical cuando los fieles descubren que pueden acceder directamente a lo sagrado sin necesidad de intermediarios? ¿Qué futuro tienen los sistemas de control teológico cuando las personas aprenden a distinguir entre experiencia espiritual auténtica y manipulación emocional sofisticada? ¿Por qué Spinoza insistía tanto en que la libertad de pensamiento era no solo un derecho natural, sino una necesidad metafísica? Porque había comprendido que la supresión del libre examen no solo empobrece intelectualmente a las sociedades, sino que las condena a permanecer atrapadas en estadios evolutivos primitivos. ¿Cómo puede progresar una civilización que prohíbe cuestionar sus premisas fundamentales? ¿Cómo puede madurar una cultura que castiga la curiosidad intelectual como si fuera un crimen? ¿No es exactamente esto lo que observamos en las sociedades donde la ortodoxia religiosa mantiene control sobre la educación y el discurso público? ¿Por qué los países más teocráticos son invariablemente los más atrasados en ciencia, tecnología y desarrollo humano?
¿Es casualidad o consecuencia inevitable de sistemas que priorizan la conformidad ideológica sobre la investigación libre? Spinoza veía con claridad profética cómo la supresión del pensamiento crítico en nombre de la ortodoxia religiosa no solo retarda el progreso intelectual, sino que corrompe moralmente a las sociedades. ¿Por qué las comunidades que se proclaman más piadosas suelen ser las más intolerantes? ¿Por qué quienes hablan más de amor divino practican más odio humano? ¿No es evidente que algo profundamente perverso sucede cuando se prohíbe pensar libremente sobre los temas que más importan? ¿Qué tipo de Dios necesitaría ser protegido de las preguntas de sus criaturas? ¿Qué clase de verdad requiere amenazas y castigos para mantenerse vigente? Spinoza formulaba estas preguntas con la serenidad del matemático que ha detectado un error en una demostración. Si las premisas fueran correctas, las conclusiones no requerirían coerción para ser aceptadas. ¿Por qué la historia de las religiones institucionales está llena de cismas, herejías, guerras santas e inquisiciones si realmente estuviéramos ante revelaciones divinas inequívocas? ¿No deberían las verdades de origen sobrenatural generar unanimidad espontánea en lugar de conflictos interminables? ¿Por qué cada interpretación de los textos sagrados necesita ser impuesta por la fuerza si su significado es realmente claro? La respuesta spinociana es devastadoramente simple, porque no estamos ante revelaciones divinas, sino ante construcciones humanas que compiten entre sí por el control de las conciencias y las sociedades. ¿Por qué otra razón cada grupo religioso estaría tan convencido de poseer la verdad absoluta y tan dispuesto a matar por defenderla? ¿No es esto precisamente lo que esperaríamos si estuviéramos ante ideologías políticas disfrazadas de religión? ¿Te has preguntado alguna vez por qué las disputas teológicas más encarnizadas suelen centrarse en puntos doctrinales que no tienen ninguna relevancia práctica para la vida espiritual? ¿Por qué se han derramado ríos de sangre por cuestiones como la naturaleza exacta de la Trinidad o la relación precisa entre la humanidad y la divinidad de Cristo? ¿No resulta evidente que estamos ante luchas de poder que utilizan el lenguaje teológico para ocultar motivaciones completamente mundanas? Spinoza observaba con fascinación científica cómo los líderes religiosos desarrollaban argumentos cada vez más sofisticados para justificar posiciones que servían, obviamente, a sus intereses institucionales. ¿Por qué la teología se volvió tan compleja y abstracta? ¿Por qué necesitó desarrollar un vocabulario tan esotérico que solo los especialistas podían comprenderlo? ¿No es esta precisamente la estrategia de toda élite que busca mantener su monopolio sobre algún tipo de conocimiento? ¿Qué habría pensado Jesús de Nazaret sobre las universidades teológicas que se crearon para interpretar su mensaje? Un carpintero galileo que hablaba en parábolas sencillas habría reconocido su enseñanza en los tratados escolásticos sobre la procesión del Espíritu Santo o la comunicación de idiomas. ¿No es significativo que mientras más se complica la teología, más se aleja del mensaje original que pretende explicar? ¿Por qué necesitamos ejércitos de teólogos profesionales para comprender un mensaje que supuestamente fue dirigido a pescadores y campesinos? ¿Por qué la buena nueva requiere años de estudio especializado para ser interpretada correctamente? ¿No sugiere esto que estamos ante una elaboración posterior que tiene muy poco que ver con la simplicidad original del mensaje? Spinoza aplicaba a estos fenómenos la misma lógica que utilizaría un antropólogo estudiando el desarrollo de cualquier sistema de creencias. ¿A qué intereses sirve cada elaboración doctrinal? ¿Qué poder se consolida con cada nueva interpretación? ¿Quién se beneficia cuando el acceso a lo sagrado se vuelve más complejo y mediado?
¿No es revelador que las reformas religiosas más auténticas siempre han consistido en intentos de retornar a la simplicidad original, eliminando las elaboraciones posteriores que oscurecían el mensaje central? ¿Por qué Francisco de Asís tuvo que luchar contra la jerarquía eclesiástica para vivir según el Evangelio? ¿Por qué Lutero fue considerado hereje por traducir la Biblia al idioma del pueblo? ¿Por qué todos los movimientos de renovación espiritual han sido vistos con sospecha por las instituciones religiosas establecidas? ¿Por qué esos movimientos amenazaban con revelar la distancia abismal entre el mensaje original y su instrumentalización institucional? ¿Qué sucede cuando los fieles pueden leer directamente los textos sagrados sin necesidad de interpretación clerical? ¿Qué pasa cuando descubren que el mensaje central es mucho más simple y liberador de lo que les habían enseñado? ¿Por qué crees que la Iglesia Católica resistió durante siglos la traducción de la Biblia a los idiomas vernáculos? ¿Por qué insistía en mantener los servicios religiosos en latín, una lengua que el pueblo no comprendía? ¿Era realmente por reverencia a la tradición o porque la comprensión directa amenazaba el monopolio interpretativo del clero? Spinoza comprendía que el control del acceso a los textos sagrados es una de las estrategias más efectivas para mantener el poder religioso. ¿Por qué permitir que los fieles lean directamente "bienaventurados los pobres", cuando se puede enseñar que esa pobreza es espiritual y no literal? ¿Por qué dejar que interpreten "es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos", cuando se puede explicar que se refiere a una puerta específica de Jerusalén? ¿No es exactamente lo que observamos cuando comparamos el mensaje social radical de los evangelios con la práctica histórica de las iglesias institucionales? ¿Cómo es posible que una religión fundada por alguien que expulsó a los mercaderes del templo haya desarrollado una de las maquinarias financieras más sofisticadas de la historia? ¿Cómo es posible que quienes predican sobre las bienaventuranzas hayan acumulado tesoros que harían palidecer de envidia a cualquier emperador? La respuesta está en comprender que el cristianismo institucional se desarrolló no como fidelidad al mensaje original, sino como adaptación de ese mensaje a las necesidades del poder político y económico. ¿Por qué otra razón el Imperio Romano, que había perseguido a los cristianos durante siglos, decidió súbitamente convertirse al cristianismo? ¿Fue por conversión espiritual genuina de Constantino o porque había descubierto el potencial de control social que tenía esa religión? ¿Qué tipo de cristianismo era ese que podía conciliarse tan fácilmente con el poder imperial? ¿Qué había sucedido con las enseñanzas sobre dar la otra mejilla, sobre amar a los enemigos, sobre no resistir al mal con violencia? ¿Cómo es posible que una religión de paz se convirtiera en la ideología oficial de un imperio construido sobre la guerra y la dominación? Spinoza veía en esta transformación la confirmación de su análisis. El cristianismo institucional no es la continuación del mensaje de Jesús, sino su traición sistemática. ¿Por qué otra razón sería necesario desarrollar conceptos como guerra justa e inquisición santa? ¿Por qué necesitarían inventar doctrinas que justificaran hacer exactamente lo contrario de lo que enseñaba su fundador? ¿No es profundamente irónico que la religión que prohíbe matar haya sido responsable de más muertes que cualquier otra ideología en la historia humana? ¿Cómo es posible que quienes predican el perdón hayan desarrollado las técnicas de tortura más refinadas? ¿Por qué quienes hablan del amor han practicado las formas más sofisticadas de odio? ¿Te has preguntado por qué resulta tan difícil encontrar cristianos que vivan realmente según las enseñanzas de Cristo? ¿Por qué incluso los más piadosos parecen encontrar constantemente excusas para no tomar en serio los aspectos más radicales del mensaje evangélico? ¿No será porque el cristianismo institucional ha sido diseñado precisamente para hacer imposible esa radicalidad?
¿Cómo podríamos vivir, según las bienaventuranzas, en una sociedad basada en la competencia despiadada? ¿Cómo podríamos practicar la pobreza evangélica en un sistema económico que colapsa sin consumo constante? ¿Cómo podríamos amar a nuestros enemigos en un mundo organizado alrededor de la lógica del conflicto permanente? La genialidad perversa del cristianismo institucional consistió en crear una religión que predica ideales imposibles de practicar en las condiciones sociales que esa misma religión ayuda a mantener. ¿Por qué otra razón insistiría tanto en que somos pecadores por naturaleza? ¿Por qué desarrollaría una antropología tan pesimista sobre las posibilidades humanas? No es conveniente para los sistemas de poder que las personas se consideren incapaces de bondad genuina sin intervención sobrenatural. Spinoza desenmascaraba esta estrategia psicológica con la precisión de un cirujano. ¿Por qué necesitaríamos salvadores externos si fuéramos realmente capaces de sabiduría y virtud por nosotros mismos? ¿Por qué precisaríamos intermediarios sagrados si pudiéramos acceder directamente a la fuente de toda verdad y bondad? ¿No es exactamente esto lo que más temen las instituciones religiosas? Que las personas descubran su propia capacidad de experiencia espiritual directa. ¿Por qué otra razón la mística auténtica siempre ha sido vista con sospecha por las jerarquías eclesiásticas? ¿Por qué los verdaderos místicos terminan frecuentemente perseguidos o marginalizados por las mismas instituciones que afirman representar lo sagrado? Porque la experiencia mística directa revela la irrelevancia de toda la maquinaria institucional que se interpone entre la persona y lo divino. ¿Para qué necesitaríamos sacerdotes si pudiéramos acceder por nosotros mismos a la fuente de toda sabiduría? ¿Para qué precisaríamos dogmas si tuviéramos experiencia directa de la verdad? ¿Para qué requeriríamos iglesias si el templo verdadero está en nuestra propia conciencia? ¿Has notado que este es exactamente el mensaje que Spinoza desarrolla en su filosofía? Que cada individuo lleva en sí mismo la capacidad de conocimiento intuitivo de Dios, que la verdadera religión consiste en el desarrollo de esa capacidad innata, que la libertad de pensamiento no es un lujo, sino una necesidad espiritual. ¿No es esto precisamente lo que todas las instituciones religiosas consideran más peligroso? En este punto de nuestra exploración, donde las máscaras han comenzado a caer y las verdades incómodas emergen con claridad cristalina, te invito una vez más a que compartas estas reflexiones con alguien cercano a ti. Hazlo sabiendo que no estás transmitiendo meras opiniones, sino participando en una conversación que ha estado desarrollándose durante siglos entre quienes se atreven a pensar libremente sobre los temas más importantes. Que las bendiciones de la claridad mental y la honestidad intelectual lleguen a esa persona y a su familia. ¿Por qué Spinoza desarrolló su filosofía como un sistema geométrico con definiciones, axiomas y demostraciones? ¿Era solo un capricho metodológico? ¿O había comprendido que las verdades sobre Dios y la naturaleza humana podían ser tan precisas y verificables como las verdades matemáticas? ¿No estaba afirmando implícitamente que la teología podía ser una ciencia exacta en lugar de un campo de especulación arbitraria? ¿Qué sucede cuando aplicamos rigor matemático a las afirmaciones religiosas? ¿Cuántas de esas afirmaciones pueden sobrevivir al tipo de análisis que exigimos en cualquier otro campo del conocimiento? ¿Por qué deberían tener inmunidad epistemológica las creencias que más impacto tienen sobre nuestras vidas y sociedades? Spinoza veía que la confusión conceptual en materia religiosa no era accidental sino funcional. ¿Cómo podrían las personas cuestionar efectivamente lo que no pueden comprender claramente? ¿Cómo podrían evaluar racionalmente afirmaciones que están deliberadamente formuladas de manera ambigua y contradictoria? ¿Por qué la teología cristiana desarrolló conceptos como misterio
y paradoja para referirse a lo que en cualquier otro contexto llamaríamos simplemente contradicciones lógicas. ¿Por qué se nos pide que consideremos virtud intelectual lo que en cualquier otro campo reconoceríamos como confusión conceptual? ¿No es esta una estrategia deliberada para paralizar el pensamiento crítico? ¿Qué significa exactamente decir que algo es misterioso en el contexto religioso? Significa que no lo comprendemos aún, pero que con más investigación podríamos comprenderlo. ¿O significa que debemos renunciar por principio a comprenderlo? ¿No es la segunda interpretación una forma de oscurantismo que contradice todo lo que sabemos sobre cómo funciona el conocimiento humano? Spinoza rechazaba categóricamente la idea de que pudiera haber verdades que fueran por principio inaccesibles a la razón humana. ¿Por qué Dios habría creado seres racionales y después les habría revelado verdades que no pueden ser racionalmente comprendidas? ¿No es más probable que estemos ante construcciones humanas defectuosas que ante revelaciones divinas auténticas? ¿Por qué las religiones que afirman ser reveladas necesitan constantemente ser reinterpretadas para adaptarse a nuevos conocimientos científicos e históricos? ¿No deberían las revelaciones auténticas anticipar los descubrimientos humanos en lugar de ser constantemente corregidas por ellos? ¿Por qué la ciencia nunca necesita ser revisada para adaptarse a las revelaciones religiosas, pero las revelaciones religiosas constantemente necesitan ser reinterpretadas para acomodarse a los descubrimientos científicos? ¿No es significativo que cada avance en astronomía, biología, arqueología o historia haya requerido que las iglesias reinterpreten aspectos de su doctrina que antes afirmaban ser literalmente verdaderos? ¿Qué tipo de verdad es esa que necesita constante revisión para mantener su credibilidad? ¿No es esto exactamente lo que esperaríamos si estuviéramos ante construcciones humanas antiguas más que ante revelaciones eternas? ¿Por qué la Iglesia resistió tanto tiempo la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol si esa verdad científica no amenazaba realmente ninguna verdad espiritual fundamental? ¿Por qué condenó la teoría de la evolución si el mecanismo de la creación no afecta el mensaje moral del cristianismo? ¿No revela esto que las instituciones religiosas han estado defendiendo no verdades espirituales, sino construcciones cosmológicas primitivas que confundían con revelación divina? Spinoza comprendía que esta confusión entre verdades espirituales auténticas y cosmologías obsoletas era una de las fuentes principales de la crisis de credibilidad que enfrentarían las religiones en la era moderna. ¿Cómo pueden mantener autoridad moral instituciones que se equivocaron sistemáticamente sobre la naturaleza del mundo físico? ¿Por qué deberíamos confiar en su comprensión de realidades espirituales si no pudieron comprender correctamente realidades materiales? ¿No es irónico que las religiones que afirman tener acceso privilegiado a la verdad hayan sido consistentemente superadas en precisión predictiva por disciplinas que no reclaman inspiración sobrenatural? ¿Por qué la astronomía desarrollada por científicos paganos resultó más exacta que la cosmología desarrollada por teólogos inspirados? ¿Por qué la medicina secular cura más enfermedades que la oración religiosa? ¿Qué tipo de Dios sería ese que revela verdades sobre la salvación del alma, pero no puede proporcionar información confiable sobre el funcionamiento de la naturaleza? ¿Por qué un ser omnisciente transmitiría cosmologías erróneas junto con enseñanzas morales correctas? ¿No es más probable que tanto la cosmología como la moralidad procedan de fuentes completamente humanas? Spinoza veía en estas contradicciones la evidencia de que las religiones son productos culturales que reflejan el nivel de conocimiento y las necesidades sociales de las épocas en que se desarrollaron.
¿Por qué otra razón las religiones de sociedades pastorales están llenas de metáforas sobre rebaños y pastores? ¿Por qué las religiones de sociedades agrícolas enfatizan ciclos de muerte y renacimiento? ¿Por qué las religiones de sociedades patriarcales presentan dioses masculinos dominantes? ¿No es evidente que las religiones son espejos de las sociedades que las crean más que ventanas de sabiduría cósmica? Esta comprensión antropológica de la religión no la invalida completamente, pero sí nos obliga a distinguir entre los elementos universalmente válidos y aquellos que son meros reflejos de circunstancias históricas particulares. ¿Qué elementos del cristianismo serían universalmente válidos según este análisis spinoziano? Las enseñanzas sobre la compasión, la justicia, el perdón y el amor. ¿Qué elementos serían reflejos de circunstancias históricas particulares? Las especulaciones cosmológicas, las jerarquías sacerdotales, los rituales específicos y, crucialmente, las afirmaciones sobre la naturaleza sobrenatural de Jesús. ¿Por qué necesitaríamos que Jesús fuera literalmente divino para que sus enseñanzas sobre el amor tuvieran valor? ¿Por qué precisaríamos que hubiera nacido de una virgen para que su mensaje sobre la justicia fuera relevante? ¿Por qué requeriríamos que hubiera resucitado físicamente para que su ejemplo de compasión fuera inspirador? Spinoza veía que la insistencia en los elementos sobrenaturales no fortalece el mensaje ético, sino que lo debilita, porque hace que su validez dependa de la aceptación de afirmaciones que contradicen todo lo que sabemos sobre cómo funciona el mundo. ¿No sería más honesto y más efectivo reconocer que las enseñanzas más valiosas de Jesús son precisamente aquellas que no requieren validación sobrenatural porque se validan a sí mismas en la experiencia humana? ¿Qué sucede cuando una persona descubre que puede practicar la compasión, experimentar la trascendencia y vivir éticamente sin necesidad de creer en milagros? ¿Se convierte automáticamente en una persona menos moral? ¿Pierde acceso a dimensiones espirituales de la existencia? La experiencia histórica sugiere exactamente lo contrario. La liberación de creencias supersticiosas frecuentemente conduce a formas más auténticas y maduras de vida espiritual. ¿Por qué entonces las instituciones religiosas insisten tanto en que la fe en elementos sobrenaturales es indispensable para la vida moral y espiritual? Es porque realmente creen que sin esos elementos las personas se vuelven inmorales, o porque comprenden que sin esos elementos pierden su monopolio sobre la autoridad espiritual. La respuesta está en comprender que las afirmaciones sobrenaturales no son accesorios decorativos del sistema religioso, sino sus elementos estructurales fundamentales. ¿Cómo podría el clero mantener su autoridad especial si las personas pudieran acceder directamente a la experiencia espiritual? ¿Cómo podrían las instituciones justificar su papel mediador si lo sagrado fuera directamente accesible a cada individuo? ¿Por qué crees que las tradiciones místicas dentro del cristianismo han sido sistemáticamente marginalizadas o domesticadas por las autoridades eclesiásticas? ¿Por qué figuras como Meister Eckhart o Juan de la Cruz fueron vistas con sospecha a pesar de su evidente santidad? ¿No será porque la experiencia mística directa amenaza con hacer irrelevante toda la maquinaria institucional? Spinoza comprendía que su filosofía no solo criticaba errores intelectuales, sino que socavaba estructuras de poder milenarias. ¿Qué sucede con la autoridad papal si cada persona puede conocer a Dios directamente? ¿Qué futuro tienen los dogmas oficiales si la verdad puede ser descubierta mediante la investigación libre? ¿Para qué sirven los intermediarios sagrados si cada conciencia individual es en sí misma sagrada? ¿No es exactamente por esto que Spinoza fue considerado el filósofo más peligroso de su época?
no porque negara la existencia de Dios, sino porque afirmaba que Dios era accesible directamente a través de la razón y la experiencia, sin necesidad de revelaciones especiales, autoridades institucionales o intermediarios sobrenaturales. ¿Qué tipo de Dios emerge de la filosofía espinociana? Un Dios que es la naturaleza misma en su creatividad infinita. Un Dios que no está separado del mundo, sino que es el mundo en su aspecto más profundo. Un Dios que no necesita ser adorado porque es amado necesariamente por todo el que lo comprende. Un Dios que no castiga ni premia porque trasciende completamente las categorías morales humanas. ¿Es este Dios inferior al Dios antropomórfico del teísmo tradicional? ¿O es infinitamente superior precisamente porque trasciende las limitaciones humanas que proyectamos sobre lo divino? ¿No es más reverente concebir a Dios como la perfección infinita que trasciende todos nuestros conceptos que reducirlo a un superhumano, con nuestras mismas emociones y necesidades psicológicas? ¿Por qué necesitaríamos que Dios fuera una persona para poder relacionarnos con lo divino? ¿Por qué precisaríamos que tuviera voluntad, emociones y planes para poder experimentar lo sagrado? ¿No es posible una forma de religiosidad más madura que no requiera antropomorfizar lo infinito? Spinoza demostraba que no solo es posible, sino que es necesaria si queremos superar las formas infantiles de espiritualidad que han generado tanta intolerancia y violencia a lo largo de la historia. ¿Cómo podríamos tener guerras santas si comprendiéramos que Dios es igualmente presente en todos los seres? ¿Cómo podríamos justificar la intolerancia religiosa si entendiéramos que cada persona lleva en sí misma una chispa de la divinidad? No es significativo que las sociedades más influenciadas por el pensamiento espinociano, aquellas que desarrollaron mayor tolerancia religiosa y libertad de pensamiento, hayan sido también las más prósperas, creativas y pacíficas. ¿No sugiere esto que hay una conexión profunda entre la salud intelectual de una sociedad y su bienestar general? ¿Por qué las sociedades que mantienen ortodoxias religiosas rígidas tienden a ser más autoritarias, más intolerantes y menos innovadoras? ¿Es porque la religión dogmática causa el autoritarismo o porque ambos son síntomas de un mismo problema, el miedo a la libertad de pensamiento? Spinoza veía que la superstición no es solo un error intelectual, sino una enfermedad social que debilita las sociedades que la padecen. ¿Cómo puede prosperar una cultura que castiga la curiosidad? ¿Cómo puede innovar una civilización que prohíbe cuestionar sus premisas fundamentales? ¿Cómo puede desarrollar su potencial humano una sociedad que enseña a sus miembros a desconfiar de su propia capacidad de razonamiento? ¿No es exactamente lo que observamos cuando comparamos el desarrollo histórico de sociedades con diferentes grados de libertad intelectual? ¿Por qué el Renacimiento europeo coincidió con un periodo de mayor tolerancia y cuestionamiento de autoridades tradicionales? ¿Por qué la revolución científica se desarrolló en países donde había mayor libertad de investigación? ¿Por qué la Ilustración emergió precisamente en sociedades que habían comenzado a cuestionar el monopolio clerical sobre la educación? ¿Y por qué todos estos movimientos de liberación intelectual fueron ferozmente resistidos por las instituciones religiosas establecidas? ¿Era porque amenazaban verdades espirituales auténticas o porque socavaban estructuras de poder que dependían del mantenimiento de la ignorancia popular? La historia proporciona una respuesta inequívoca. Cada avance en conocimiento científico, cada expansión de derechos humanos, cada progreso hacia mayor igualdad y justicia social ha tenido que luchar contra la resistencia de ortodoxias religiosas que veían en esos cambios una amenaza a su autoridad. ¿Por qué la Iglesia se opuso a la abolición de la esclavitud durante siglos? ¿Por qué resistió el reconocimiento de derechos para las mujeres?
¿Por qué combatió la extensión de la educación a las clases populares? ¿Era porque estas transformaciones contradecían verdaderas revelaciones divinas? ¿O porque amenazaban sistemas de poder que se beneficiaban del statu quo? ¿No es revelador que en cada uno de estos casos, una vez que los cambios se volvieron irreversibles, las mismas instituciones religiosas que los habían combatido comenzaron a reinterpretar sus textos sagrados para mostrar que siempre habían estado de acuerdo con esas reformas? ¿Qué tipo de verdad es esa que cambia tan convenientemente para adaptarse a las transformaciones sociales? Spinoza comprendía que esta flexibilidad interpretativa no era evidencia de sabiduría pastoral, sino confirmación de que estamos ante construcciones ideológicas que se adaptan a las circunstancias para mantener su relevancia social, no ante revelaciones eternas que proporcionan criterios objetivos para evaluar esas circunstancias. ¿Por qué necesitamos constantes reinterpretaciones de textos supuestamente perfectos? ¿Por qué cada generación tiene que descubrir nuevos significados en escrituras que pretenden ser inequívocas? ¿No sugiere esto que esos textos no contienen verdades eternas, sino reflejos de las comprensiones limitadas de las épocas en que fueron escritos? ¿Y qué sucede cuando aplicamos esta misma lógica al desarrollo del dogma cristológico? ¿Por qué necesitó la Iglesia varios siglos y múltiples concilios para clarificar la naturaleza de Jesús, si esa naturaleza había sido revelada inequívocamente desde el principio? ¿Por qué hubo tantas controversias, tantos cismas, tantas excomuniones en torno a un tema que supuestamente había sido resuelto por revelación divina directa? La respuesta spinociana es que no hubo revelación divina directa, sino proceso histórico de construcción ideológica. ¿Por qué otra razón la definición de la naturaleza de Cristo dependería de votaciones en concilios eclesiásticos? ¿Desde cuándo las verdades metafísicas se deciden por mayoría? ¿No es evidente que estamos ante procesos políticos disfrazados de discernimiento espiritual? ¿Qué habría sucedido si los votos en el Concilio de Nicea hubieran sido diferentes? ¿Habría cambiado eso la realidad metafísica de Jesús o simplemente habríamos tenido una ortodoxia diferente? ¿No es significativo que la historia del cristianismo esté llena de grupos que fueron declarados heréticos por creer cosas que en otras circunstancias históricas habrían sido consideradas ortodoxas? ¿Por qué los nestorianos fueron condenados como herejes por sostener ideas sobre la naturaleza de Cristo que diferían solo en matices de las que fueron declaradas ortodoxas? ¿Por qué los monofisitas fueron excluidos de la Iglesia por enfatizar aspectos de la cristología que otros grupos enfatizaron sin problema? ¿No es evidente que estamos ante luchas de poder que utilizan diferencias doctrinales menores como pretextos para exclusiones mayores? Spinoza veía en toda esta historia de controversias cristológicas la confirmación de que la divinidad de Jesús no era una verdad revelada, sino una construcción teológica que diferentes grupos elaboraron de maneras diferentes según sus necesidades políticas y culturales específicas. Pero entonces, ¿qué queda del cristianismo una vez que removemos las construcciones teológicas posteriores? ¿Qué permanece cuando eliminamos las especulaciones metafísicas que no pueden ser verificadas y nos quedamos solo con lo que puede ser históricamente documentado y existencialmente validado? Queda algo mucho más valioso de lo que las instituciones religiosas han estado dispuestas a reconocer: un ejemplo extraordinario de sabiduría humana, compasión radical y coraje moral. Queda un maestro cuyas enseñanzas sobre el amor, la justicia y la transformación interior siguen siendo relevantes después de 2 milenios. Queda un modelo de vida que demuestra las posibilidades más elevadas de la naturaleza humana. ¿No es esto suficiente? ¿Por qué necesitaríamos añadir elementos sobrenaturales a una figura ya de por sí excepcional?
¿No es más honroso para Jesús reconocer que alcanzó esa extraordinaria sabiduría y bondad como ser humano que atribuir sus logros a una naturaleza divina que lo habría puesto fuera del alcance del resto de la humanidad? ¿Qué mensaje más inspirador podríamos recibir que el de un ser humano como nosotros que logró trascender las limitaciones del egoísmo, el miedo y la ignorancia para convertirse en ejemplo universal de amor y sabiduría? ¿No es esto más motivador que la historia de un Dios disfrazado que simplemente estaba actuando un papel humano sin experimentar realmente nuestras limitaciones y luchas? Spinoza comprendía que humanizar completamente a Jesús no lo disminuía sino que lo engrandecía, porque hacía de él un modelo accesible para todos los seres humanos, en lugar de una excepción imposible de imitar. ¿Cómo podríamos seguir realmente el ejemplo de alguien que tenía ventajas sobrenaturales? ¿Qué sentido tendría esforzarse por alcanzar un nivel de bondad que solo sería posible con ayuda divina especial? ¿No es más coherente y más motivador reconocer que la grandeza de Jesús consistió precisamente en demostrar lo que un ser humano puede llegar a ser cuando desarrolla plenamente sus potencialidades más elevadas? ¿No nos convierte esto a todos en candidatos potenciales para ese tipo de transformación? ¿Y no es exactamente esto lo que más temen las instituciones religiosas? Que las personas descubran que no necesitan salvadores externos porque llevan en sí mismas la capacidad de salvación, que no requieren mediadores sagrados porque pueden acceder directamente a la fuente de toda sabiduría, que no precisan autoridades especiales porque cada conciencia humana es en sí misma sagrada. En este punto culminante de la segunda fase de nuestro análisis, donde la crítica destructiva de Spinoza ha removido las capas de mistificación que ocultaban la realidad histórica del cristianismo, emerge una pregunta que trasciende la crítica religiosa para convertirse en interrogación existencial fundamental. ¿Qué tipo de vida vale la pena vivir cuando las ilusiones consoladoras han sido eliminadas? ¿Es posible una espiritualidad auténtica sin superstición? ¿Podemos experimentar lo sagrado sin necesidad de violentar la razón? ¿Existe una forma de religiosidad que honre tanto la verdad como la necesidad humana de trascendencia? La tercera y final fase de nuestro viaje intelectual nos llevará al corazón de la propuesta constructiva de Spinoza, una visión de la existencia tan vasta y liberadora que hace parecer mezquinas todas nuestras antiguas preocupaciones sobre salvación y condenación. Una comprensión de lo divino tan inclusiva que disuelve todas las bases de la intolerancia religiosa. Una espiritualidad tan racional que satisface tanto la mente más exigente como el corazón más sediento de infinito. ¿Estás preparado para ese encuentro con una forma completamente nueva de entender qué significa ser humano en un cosmos que no necesita salvadores porque nunca estuvo perdido, que no requiere redención porque nunca fue maldito, que no demanda sumisión porque es, en su esencia más profunda, la expresión misma de la libertad y la creatividad absolutas? Porque lo que nos espera no es el vacío que podríamos temer al perder nuestras certezas religiosas tradicionales, sino el descubrimiento de una plenitud tan completa que hace que todas nuestras anteriores búsquedas de significado parezcan esfuerzos innecesarios por encontrar lo que nunca habíamos perdido realmente. En el umbral de esta revelación final, donde la filosofía más rigurosa se encuentra con la mística más profunda, Spinoza nos espera con esa serenidad terrible del maestro que ha visto más allá de todas las ilusiones humanas y ha descubierto que la realidad es infinitamente más hermosa de lo que cualquier religión había osado imaginar. ¿Tienes el coraje de seguirlo hasta esa visión que transformará para siempre tu comprensión de lo que significa existir? ¿Estás dispuesto a descubrir que el Dios verdadero es tan diferente del Dios de las religiones
como la luz del sol es diferente de la llama de una vela, puedes prepararte para el reconocimiento de que tú mismo, en este preciso momento, eres una expresión perfecta de esa divinidad que has estado buscando fuera de ti durante toda tu vida. La revelación final aguarda, y con ella, la liberación definitiva de todos los miedos, culpas y limitaciones que las religiones del poder han usado para mantener a la humanidad en la infancia espiritual. Estás listo para crecer hasta la estatura completa de tu propia divinidad inherente. En el momento más audaz de la aventura intelectual humana, cuando todas las máscaras han caído y todas las ilusiones han sido disipadas, cuando el análisis más implacable ha revelado la verdad desnuda sobre las construcciones religiosas que han dominado la conciencia humana durante milenios, emerge la pregunta definitiva que trasciende toda crítica. ¿Qué queda cuando ya no podemos refugiarnos en las consolaciones de la superstición organizada? La respuesta spinoziana no es el vacío que podríamos temer, sino una plenitud tan completa que hace que todas nuestras anteriores búsquedas de significado parezcan esfuerzos innecesarios por encontrar lo que nunca habíamos perdido realmente. ¿Qué significa descubrir que el objeto de toda búsqueda espiritual no está en algún cielo lejano, sino en la estructura misma de la existencia? ¿Qué transformación experimenta la conciencia cuando comprende que no necesita ser salvada porque nunca estuvo perdida, que no requiere redención porque nunca fue maldita? Pero es posible que la humanidad abandone las muletas psicológicas que ha utilizado durante tanto tiempo. ¿Puede una especie que ha organizado sus sociedades alrededor del miedo a la muerte y la esperanza de recompensas póstumas aprender a encontrar significado en la vida tal como es, sin necesidad de proyecciones hacia mundos imaginarios? Spinoza observaba que esta transición ya había comenzado en las mentes más lúcidas de su época, aquellas que habían comprendido que la verdadera dignidad humana no radica en ser criaturas caídas que necesitan salvación externa, sino en ser expresiones finitas de la perfección infinita que se despliega en cada momento de la existencia. ¿Qué significa exactamente afirmar que somos expresiones finitas de la perfección infinita? Significa que cada pensamiento, cada sentimiento, cada acto de comprensión es una manifestación particular de esa inteligencia cósmica que Spinoza identifica con Dios. ¿No es esta una concepción infinitamente más enaltecedora de la naturaleza humana que la doctrina del pecado original? ¿Por qué habríamos de considerarnos miserables gusanos que necesitan misericordia divina cuando podemos reconocernos como aspectos conscientes de la divinidad misma? ¿Por qué habríamos de vivir en constante terror de ofender a un Dios tiránico cuando podemos experimentar cada momento de conciencia como participación directa en la vida divina? ¿No es profundamente liberador comprender que no hay separación real entre nosotros y lo sagrado, que cada acto de conocimiento verdadero es comunión con Dios, que cada momento de amor auténtico es experiencia directa de la perfección infinita? ¿Por qué necesitaríamos intermediarios para acceder a lo que ya somos en nuestra esencia más profunda? Pero esta revelación spinoziana no conduce al narcisismo espiritual, sino a su opuesto. ¿Cómo podríamos considerarnos superiores a otros cuando reconocemos que la misma divinidad que se expresa en nosotros se expresa también en cada ser humano? ¿Cómo podríamos justificar la intolerancia cuando comprendemos que perseguir a otro por sus creencias es atacar otra manifestación de esa perfección infinita de la que nosotros también somos expresiones? ¿No es exactamente esta comprensión la que puede fundamentar una ética universal que trascienda todas las divisiones religiosas, étnicas y culturales?
¿No es esta la base para una hermandad humana auténtica que no dependa de compartir las mismas creencias, sino de reconocer la misma esencia divina en todos los seres? En este momento crucial de nuestra exploración, mientras estas verdades transformadoras penetran en tu conciencia, te invito una vez más a que escribas en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas en este instante, porque esta revelación trasciende todas las fronteras y conecta a quienes la reciben en una comunidad invisible de buscadores de la verdad que se extiende por todo el plan ETA. Y comparte estas reflexiones con alguien querido, no para convertirlo a una nueva religión, sino para invitarlo a descubrir esa dimensión de sí mismo que trasciende toda religión particular. Que las bendiciones de la claridad mental y la libertad espiritual lleguen a esa persona y a toda su familia, porque en la medida en que cada individuo despierta a su propia divinidad inherente, toda la humanidad se eleva hacia un nuevo nivel de conciencia. ¿Qué significa prácticamente vivir desde esta comprensión espinociana? ¿Cómo se transforma la experiencia cotidiana cuando dejamos de buscarnos a nosotros mismos fuera de nosotros mismos? ¿Qué sucede con el miedo, la ansiedad y la sensación de separación que caracterizan la conciencia ordinaria cuando reconocemos nuestra identidad fundamental con la totalidad de lo que existe? ¿Por qué temeríamos a la muerte si comprendemos que somos aspectos eternos de una realidad que no puede morir porque nunca nació? ¿Por qué nos angustiaríamos por el futuro si reconocemos que somos expresiones de una perfección que se despliega con absoluta necesidad y no puede equivocarse nunca? ¿Por qué nos sentiríamos solos si experimentamos cada momento de conciencia como participación en la vida infinita de Dios? Pero no conduce esto al fatalismo y la pasividad. Si todo sucede con necesidad absoluta, ¿qué sentido tiene el esfuerzo moral, la lucha por la justicia, el trabajo por un mundo mejor? La respuesta espinociana es que nuestros esfuerzos por mejorar el mundo no contradicen la necesidad cósmica, sino que son expresiones de ella. ¿Por qué un ser humano que ha comprendido su verdadera naturaleza dejaría de trabajar por la reducción del sufrimiento? ¿Por qué alguien que ha reconocido su identidad esencial con todos los seres se volvería indiferente al bienestar común? ¿No es precisamente lo contrario lo que observamos? Que quienes han alcanzado mayor claridad sobre su propia naturaleza se convierten en los más compasivos y los más activos en la promoción del bienestar universal. ¿No es exactamente lo que vemos en figuras como Buda, Jesús, Francisco de Asís o Gandhi? Que su despertar a dimensiones transpersonales de la identidad los convirtió en servidores más dedicados de la humanidad. ¿Por qué sería diferente con la comprensión spinociana de nuestra naturaleza divina? La diferencia radica en la motivación. ¿Actuamos desde el miedo, la culpa y la esperanza de recompensa, o desde el reconocimiento espontáneo de nuestra unidad fundamental con todo lo que existe? ¿Trabajamos por mejorar el mundo porque nos lo ordenan autoridades externas o porque hemos comprendido que el bienestar del todo es inseparable de nuestro propio bienestar más profundo? ¿No es infinitamente más sólida y confiable una ética que surge de la comprensión directa de nuestra interconexión esencial que una moralidad basada en mandamientos externos y amenazas de castigo? ¿Qué es más poderoso como motivación para el bien? ¿El miedo al infierno o el reconocimiento de que dañar a otro es literalmente dañarse a uno mismo en un nivel más profundo que el ego personal? Spinoza demostraba que la comprensión correcta de nuestra naturaleza conduce necesariamente a la acción correcta, no por coerción externa, sino por lógica interna. ¿Cómo podríamos actuar destructivamente cuando hemos comprendido que somos aspectos de una perfección que no puede desear su propia destrucción?
¿Cómo podríamos ser crueles cuando hemos reconocido que la crueldad es simplemente ignorancia de nuestra verdadera identidad? Pero entonces, ¿por qué existe tanta crueldad, tanta injusticia, tanto sufrimiento en el mundo? Si realmente somos expresiones de la perfección divina, ¿cómo explicamos la imperfección tan evidente en el comportamiento humano? La respuesta spinoziana es que la crueldad y la injusticia no proceden de nuestra naturaleza esencial, sino de nuestra ignorancia de esa naturaleza. ¿Qué es el mal sino confusión sobre quiénes somos realmente? ¿Qué es la maldad sino identificación errónea con aspectos parciales de nosotros mismos en lugar de con nuestra identidad completa? ¿Por qué alguien que se identifica completamente con su cuerpo físico actuaría de la misma manera que alguien que se reconoce como conciencia universal, expresándose temporalmente a través de esa forma particular? ¿Por qué quien se considera un ego separado, luchando por sobrevivir en un mundo hostil, respondería igual que quien se experimenta como manifestación local de una inteligencia cósmica que abraza amorosamente todo lo que existe? ¿No es exactamente lo que observamos cuando analizamos las diferencias entre personas que operan desde diferentes niveles de identificación? ¿No es evidente que quienes han expandido su sentido de identidad más allá del ego personal tienden a ser más generosos, más compasivos, más sabios en sus decisiones? ¿Y no es esto precisamente lo que todas las tradiciones espirituales auténticas han intentado facilitar, la expansión de la identidad desde el ego separado hasta la conciencia universal? ¿No es este el objetivo común que subyace a todas las prácticas de meditación, oración contemplativa, servicio desinteresado y estudio de la sabiduría? Spinoza ofrecía un camino hacia esta expansión de la conciencia que no requería fe ciega en autoridades externas, sino desarrollo sistemático de nuestra capacidad innata de conocimiento intuitivo. ¿Por qué necesitaríamos creer en revelaciones externas cuando podemos desarrollar la capacidad de revelación directa? ¿Por qué depender de interpretaciones ajenas de textos antiguos cuando podemos aprender a leer directamente en el libro abierto de la realidad? ¿Qué es exactamente este conocimiento intuitivo que Spinoza considera la forma más elevada de conocimiento humano? Es la comprensión directa, sin mediación conceptual, de nuestra identidad esencial con la totalidad de lo que existe. ¿No es exactamente lo que los místicos de todas las tradiciones han descrito como experiencia de unión con lo divino? Pero, ¿cómo podemos desarrollar esta capacidad de conocimiento intuitivo en medio de las distracciones y presiones de la vida moderna? ¿Es posible para personas ordinarias que no pueden retirarse a monasterios o dedicar toda su vida a la contemplación? Spinoza afirmaba que sí, porque esta capacidad no es un don especial reservado para unos pocos elegidos, sino el potencial más elevado de toda conciencia humana. ¿No llevamos todos en nosotros momentos en que hemos experimentado esa expansión súbita de la identidad, esa sensación de conexión profunda con algo infinitamente mayor que nuestras preocupaciones personales? ¿No hemos tenido todos experiencias contemplando un atardecer, escuchando música profundamente conmovedora, en momentos de amor intenso o comprensión súbita, en las que las barreras del ego se disolvieron momentáneamente y experimentamos una unidad que trasciende todas las divisiones conceptuales? ¿No son estas experiencias evidencia de que la capacidad de conocimiento intuitivo no es algo que tengamos que adquirir desde fuera, sino algo que necesitamos permitir que emerja desde dentro? ¿No sugieren que la tarea no es tanto desarrollar nuevas capacidades como remover los obstáculos que impiden la expresión natural de capacidades que ya poseemos? ¿Y cuáles son estos obstáculos?
Principalmente, la identificación compulsiva con pensamientos, emociones y sensaciones que nos hacen olvidar temporalmente nuestra naturaleza más amplia. No es exactamente lo que sucede cuando estamos completamente absorbidos en preocupaciones, miedos o deseos, que perdemos contacto con esa dimensión más vasta de nosotros mismos que siempre permanece serena y libre. Pero entonces, ¿cómo podemos cultivar el acceso consistente a esa dimensión más profunda de nuestra identidad? ¿Cómo podemos aprender a permanecer centrados en nuestra verdadera naturaleza, incluso en medio de las turbulencias de la vida cotidiana? Spinoza señalaba que la clave está en el cultivo de lo que llamaba amor intelectual hacia Dios, que no es un sentimiento emocional, sino una forma de comprensión que incluye naturalmente la dimensión del amor. ¿Qué significa amar intelectualmente a Dios en el sentido spinociano? Significa comprender con tal claridad nuestra identidad esencial, con la totalidad de la realidad, que esa comprensión genera espontáneamente una actitud de reverencia, gratitud y participación gozosa en el despliegue infinito de la perfección cósmica. No es exactamente lo que experimentamos cuando comprendemos profundamente cualquier verdad, una sensación de alegría que trasciende la mera satisfacción intelectual. ¿Por qué el conocimiento verdadero genera naturalmente alegría? Porque cada acto de comprensión auténtica es un acto de reunificación con nuestra fuente, un momento de retorno consciente a nuestra identidad más amplia, una experiencia directa de participación en esa inteligencia infinita que Spinoza identifica con Dios. ¿Y por qué esta alegría del conocimiento verdadero se acompaña naturalmente de amor? Porque cuando comprendemos que somos expresiones finitas de una perfección infinita, desarrollamos espontáneamente una actitud de aprecio hacia esa perfección y hacia todas sus manifestaciones. ¿Cómo podríamos no amar aquello de lo que somos aspectos conscientes? ¿Cómo podríamos no reverenciar la fuente de nuestro propio ser? ¿Cómo podríamos no sentirnos agradecidos por la oportunidad de participar conscientemente en la vida infinita del cosmos? ¿Y no es exactamente esta actitud de amor intelectual hacia Dios lo que transforma radicalmente nuestra relación con la existencia? ¿No es esta la actitud que disuelve el miedo, la ansiedad y la sensación de separación que caracterizan la conciencia ordinaria? ¿Por qué temeríamos a algo cuando comprendemos que somos aspectos de la perfección que incluye y trasciende todo lo que podría amenazarnos? ¿Por qué nos sentiríamos ansiosos por el futuro cuando reconocemos que somos expresiones de una sabiduría infinita que no puede cometer errores? ¿Por qué nos experimentaríamos como separados cuando hemos comprendido nuestra unidad fundamental con todo lo que existe? Pero no conduce esta comprensión a una forma de quietismo espiritual que nos hace indiferentes a las injusticias y sufrimientos del mundo. La experiencia histórica demuestra exactamente lo contrario. Quienes han alcanzado esta comprensión se convierten en los agentes más efectivos de transformación positiva. ¿Por qué? Porque actúan desde un centro que trasciende las motivaciones egoicas ordinarias, miedo, avaricia, necesidad de reconocimiento, que tantas veces corrompen incluso los esfuerzos aparentemente altruistas. No es más efectivo el servicio que brota espontáneamente de la comprensión de nuestra interconexión que el que se basa en obligación moral externa. No observamos que las personas más transformadoras de la historia, aquellas que han generado cambios positivos duraderos, han sido precisamente quienes operaban desde esta comprensión de unidad fundamental. ¿No es evidente que su efectividad procedía precisamente de su capacidad de actuar sin agenda personal, desde una motivación que trascendía la preocupación por resultados específicos? ¿Y no es exactamente esto lo que necesita nuestro mundo en crisis? No más activismo basado en indignación y polarización, sino acción que emerja de una comprensión profunda de nuestra interdependencia esencial.
No necesitamos agentes de cambio que trabajen no desde el odio hacia lo que rechazan, sino desde el amor hacia lo que reconocen como posible. Spinoza veía que esta transformación de la motivación humana, de la acción basada en el miedo a la acción basada en el amor, no era solo un ideal espiritual, sino una necesidad evolutiva. ¿Puede sobrevivir una especie que ha desarrollado el poder de destruir su propio planeta si no desarrolla también la sabiduría para usar ese poder constructivamente? No estamos en un momento histórico en que la supervivencia misma depende de nuestra capacidad de trascender las identidades tribales que nos han definido durante milenios. No necesitamos urgentemente desarrollar formas de conciencia que nos permitan actuar como una especie unificada enfrentando desafíos planetarios. Y no es la comprensión spinoziana de nuestra naturaleza divina compartida exactamente lo que puede proporcionar la base para esa unificación sin requerir la imposición de una ortodoxia particular. ¿No puede cada tradición cultural y religiosa encontrar en esta comprensión un fundamento común que respete sus particularidades mientras trasciende sus limitaciones sectarias? ¿No es significativo que la física cuántica y la cosmología moderna estén convergiendo hacia una visión del universo que resuena profundamente con la comprensión spinoziana? Un cosmos unificado en el que cada parte contiene información sobre el todo, en el que la conciencia aparece como una propiedad fundamental de la realidad, en el que la separación entre observador y observado se revela como ilusión conceptual. No estamos presenciando el retorno, en formas más sofisticadas, de intuiciones que Spinoza articuló hace más de 3 siglos. ¿No se está haciendo evidente que su visión del cosmos, como expresión dinámica de una inteligencia infinita, es más compatible con nuestro conocimiento científico actual que las cosmologías dualistas de las religiones tradicionales? En este momento culminante de nuestra exploración, cuando todas las piezas del rompecabezas intelectual comienzan a formar una imagen coherente, cuando la crítica destructiva de las ilusiones religiosas se revela como preludio necesario para el nacimiento de una espiritualidad más auténtica, emerge la pregunta final que cada conciencia individual debe responder por sí misma. ¿Estás dispuesto a abandonar las consolaciones de la infancia espiritual para abrazar la responsabilidad de tu propia divinidad? ¿Tienes el coraje de vivir sin la seguridad de autoridades externas que te digan qué creer, qué hacer, cómo interpretar tu experiencia? ¿Puedes tolerar la libertad vertiginosa de reconocerte como expresión consciente de la creatividad infinita del cosmos, responsable de co-crear la realidad momento a momento a través de tus elecciones y tu nivel de conciencia? ¿O prefieres permanecer en la comodidad de la dependencia espiritual, delegando en otros la responsabilidad de tu desarrollo y contentándote con recibir verdades prefabricadas en lugar de descubrir por ti mismo las dimensiones infinitas de tu propia naturaleza? La elección es inevitable e intransferible. Nadie puede hacerla por ti, porque nadie puede vivir tu vida por ti. Ni Spinoza ni ningún otro maestro puede darte lo que ya eres, pero sí pueden ayudarte a recordar lo que has olvidado temporalmente, que eres una expresión única e irreemplazable de esa perfección infinita que los humanos han llamado Dios, que tu conciencia individual es el modo en que el cosmos se conoce a sí mismo en este punto particular del espacio y el tiempo. ¿Qué vas a hacer con esta revelación? ¿Cómo vas a vivir sabiendo que cada pensamiento que piensas, cada palabra que pronuncias, cada acción que realizas es una contribución al despliegue eterno de la realidad? ¿Cómo vas a relacionarte contigo mismo y con otros cuando hayas comprendido que la diferencia entre tú y el resto del universo es solo una convención conceptual útil, pero no una separación real? Vas a usar este conocimiento para expandir tu capacidad de amor, compasión y servicio.
¿O vas a permitir que se convierta en otra forma de conocimiento meramente intelectual, que no transforma realmente la calidad de tu experiencia cotidiana? Porque la prueba de toda comprensión espiritual auténtica no está en cuánto sabemos teóricamente, sino en cuánto somos capaces de encarnar esa sabiduría en cada momento de nuestra existencia. ¿De qué sirve saber que somos divinos si seguimos actuando como si fuéramos víctimas indefensas de las circunstancias? ¿Qué valor tiene comprender nuestra unidad esencial con todo lo que existe si continuamos viviendo como si fuéramos egos separados, luchando por sobrevivir? ¿No será que la verdadera revolución espiritual no consiste en adquirir nuevos conocimientos, sino en aprender a vivir consistentemente desde la comprensión que ya tenemos? ¿No será que el desafío no está en entender intelectualmente estas verdades, sino en permitir que transformen cada aspecto de nuestra experiencia? Y no es exactamente aquí donde se revela la genialidad práctica de la filosofía espinociana, que no nos ofrece otra creencia para adoptar, sino un método para despertar a lo que ya somos. ¿No es este el regalo más valioso que cualquier maestro puede ofrecer? No nuevas dependencias, sino liberación de todas las dependencias. En este momento final de nuestra jornada intelectual, cuando hemos viajado desde la crítica devastadora de las ilusiones religiosas hasta el reconocimiento de nuestra propia naturaleza divina, cuando hemos visto cómo la destrucción de los falsos dioses nos devuelve el acceso al Dios verdadero que nunca estuvo ausente, solo una pregunta permanece resonando en la vastedad del silencio que sigue a toda comprensión auténtica. ¿Quién eres realmente cuando todas las máscaras han caído? Cuando todas las identificaciones parciales se han revelado como temporales, cuando has recordado tu identidad original como conciencia pura, expresándose gozosamente en la infinita creatividad del cosmos, la respuesta no puede ser dicha, sino solo vivida. Y esa vida, esa existencia consciente desde la comprensión de tu propia divinidad inherente, es el único homenaje verdadero que puedes ofrecer a Spinoza y a todos los maestros que han dedicado sus vidas a despertar a la humanidad de su sueño de separación. Porque al final, más allá de toda filosofía, más allá de toda religión, más allá de toda búsqueda espiritual, solo queda esto: el reconocimiento simple, inmediato, indudable de que tú eres. Y en ese reconocimiento, toda búsqueda llega a su fin, no porque hayas encontrado finalmente lo que buscabas, sino porque has recordado que nunca estuviste separado de ello. Esta es la verdad que Spinoza vivió y enseñó, que la divinidad no es un objeto que puedes poseer, sino el sujeto que eres, que Dios no es una persona que puedes conocer, sino la conciencia con la que conoces todo lo demás, que lo sagrado no es un lugar al que puedes llegar, sino la presencia desde la que nunca has partido. ¿Puedes vivir desde esta comprensión? ¿Puedes permitir que cada día sea una celebración de tu propia naturaleza infinita, expresándose en formas finitas? ¿Puedes hacer de tu vida una demostración viviente de que el cielo no es una promesa futura, sino una realidad presente disponible para quien tiene ojos para ver? Si puedes, entonces has comprendido no solo la filosofía de Spinoza, sino la esencia misma de lo que significa ser humano. Y en esa comprensión, en esa forma de vivir, la verdad finalmente triunfa sobre todas las mentiras que han mantenido a la humanidad en la ignorancia de su propia grandeza. La revolución ha comenzado, no en los campos de batalla externos, sino en el único territorio donde las revoluciones reales pueden suceder, en la conciencia que eres. ¿Estás listo para ser libre?